tal, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes? ¿Cómo están? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Bienvenidos, y hoy compartiremos el estudio con la magíster Berit Knudsen Cárdenas. Ella es internacionalista con especialidad en geopolítica, máster en ciencias políticas y gestión pública, autora de varias investigaciones independientes, columnista de opinión en numerosos medios, fue directora de la Fundación Liberty Plus para América Latina. El tema, el Medio Oriente. ¿Será una guerra larga, compleja, qué sé yo? Esa es una de las preguntas que se formula la gente. Berit, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Y quisiera comenzar la conversación con una pregunta que muchos se hacen cada vez que se inician los conflictos en el Medio Oriente. ¿Los iraníes son árabes? Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, es una pregunta bastante propicia porque hay mucha confusión. Los árabes son un bloque muy cerrado y Irán son persas, ¿no? Y aquí hay una triangulación, si quieres, ¿no? Porque hay una lucha por la hegemonía de Oriente Medio, donde Arabia Saudita es el primer representante de los árabes que trata, es el país más fuerte que hay. Tenemos por otro lado Irán, que es el centro del conflicto en este momento, este grave conflicto internacional, y por el otro lado tenemos los turcos, ¿no? Que estaría representado por Turquía, ¿no? Y entonces hay esta confusión, pero los países árabes son otros. Claro. Ahora bien, una vez aclarado el tema, la pregunta es, ¿qué crees tú que hizo que el conflicto ahora trascienda y escale hasta un enfrentamiento donde ha involucrado no solo a Israel, Estados Unidos, Irán, sino también algunos otros que normalmente no intervenían en este tipo de enfrentamientos, ¿no? Para entender lo que está pasando, creo que es importante recordar que antes de este conflicto o durante, porque en realidad se han paralizado las negociaciones, estaban negociando Estados Unidos con Irán. ¿Y qué es lo que se negociaba? Básicamente tres cosas. Punto número uno, detener el enriquecimiento nuclear, que según se dice habían llegado a un 65% o tal vez más, que recordemos que para tener un arma nuclear se necesita un 98-99% de enriquecimiento de uranio. El segundo tema, que no es menor, es el tema de la producción de misiles. Irán no solo tiene una alta producción de misiles, sino que abastece de misiles a aquellos grupos que se les llaman sus proxies. Sus proxies son de alguna manera como grupos satélites que utiliza Irán, que es el tercer tema de esta negociación. Entonces, eso nos lleva hasta el 7 de octubre del 2023, cuando se inicia este conflicto que está detenido, pero no resuelto, entre Israel y Hamas. Hamas es uno de los proxies, es un grupo proxy igual que la Yihad Islámica, igual que Hezbollah, que está en Líbano, también operaba en Siria, ya cayó Bashar al-Assad, pero de todas maneras es un punto crucial. Siria, Irak, con la Guardia Revolucionaria que está a favor de Irán, no es el país, son grupos proxy, y esto es importante de señalar. Y luego tenemos al sur los hutíes en Yemen, que causaron grandes problemas en el flujo de barcos en el Mar Rojo, que es el que lleva hasta el Canal de Suez, por donde pasa gran parte del comercio en el mundo. Entonces, esto ha ido avanzando, y en el 2024 se da el primer ataque directo de la historia entre Israel e Irán. Yo, por coincidencia, estaba en un viaje, estuve en Palestina, estuve en Egipto y también estuve en Tel Aviv en el momento que se da este primer ataque, que básicamente atacaron la ciudad de Jerusalén, pero todos los misiles fueron interceptados. En octubre se repite esta situación.
vuelven a haber ataques básicamente porque Israel había atacado, había eliminado a Ismael Haniyeh, este líder de Hamas, Claro. en territorio de Irán. Y luego viene la escalada, ya el año pasado hemos visto la guerra de los 12 días, justamente cuando el Consejo que estaba viendo el tema del enriquecimiento de uranio descubre que estaban al 65% y en medio de este debate Israel ataca y este conflicto termina a los 12 días con la intervención de los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo ahora ya es otro nivel, mucho más grave del que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque se cruza una frontera. Ya habían asesinado a algunos líderes, pero no tan importantes, ya se habían asesinado a muchos científicos y se habían atacado las principales bases nucleares, Fordow, Isfahán, y esto había llevado a otro nivel. Israel había logrado dominar todo el espacio aéreo y en esta coyuntura ingresan los famosos B-2 de Estados Unidos con estos famosos misiles que son rompebúnkeres o antibúnker. Pero Beri, ¿qué es lo que desencadena ya la guerra no declarada? Es que porque no se tranza en esta negociación, no están llegando a ningún puerto. De alguna manera, el líder, el ayatollah Ali Khamenei, es bastante intransigente, porque ya fue eliminado en este ataque, y eso, al eliminar al líder supremo de Irán, esto abarca otro nivel completamente distinto que lo podemos ubicar en 3 planos. El primer plano es el conflicto mismo entre Irán y lo que el ayatollah llamaba el gran Satán, que es los Estados Unidos, y el pequeño Satán, que es Israel. Exacto. Esa es la primera capa y el enfrentamiento es directo. Con el avance que hemos tenido, el retroceso no sabemos hasta dónde pueda llegar. Entendamos que el conflicto anterior, que fue bastante más suave que lo que estamos viendo ahora, duró 12 días, así que no sabemos predecir. Esto es un poco complicado. Lo que debemos hacer es más bien tratar de entenderlo. Entonces, en la primera capa tenemos este enfrentamiento con estos 3 actores. En una segunda capa, no menos grave, comenzamos a ver que Irán ha atacado las bases militares que Estados Unidos tiene por todo Oriente Medio. Claro, estamos hablando de Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes, estamos hablando de Arabia Saudita, incluso Jordania, y el ataque constante contra Israel, que lo que hay que tomar en cuenta es que para llegar a Israel, que está a 1.700 kilómetros de distancia, tienen que pasar por espacio aéreo de otros países como son Irak, como son Jordania. Entonces, esto lleva a un segundo nivel regional. Pero el tercer nivel, no menos importante, ya es a nivel geopolítico, porque tenemos que Rusia, a pesar de que no ha intervenido directamente, ya ha hecho pactos para darle misiles supersónicos que no pueden ser detectados, porque acá es importante, un poco para explicar a la audiencia, que estas guerras ya no dependen solo de la capacidad de armamento, no son guerras terrestres, son guerras aéreas, básicamente. Así es. Hoy día tenemos aviones, tenemos misiles, y esto hace que las guerras sean más violentas y más rápidas que, por ejemplo, la guerra que tenemos en Ucrania, que es una guerra terrestre. Aunque se utilicen drones, es una guerra terrestre. Esta es una guerra a otro nivel completamente distinto. Beri, una consulta, perdona que te interrumpa para seguir avanzando. Este conflicto, entonces, ¿es territorial, ideológico, geopolítico? ¿Cuál es la capa más determinante? O sea, finalmente es un conflicto que comienza, como digo, en la primera capa con Estados Unidos e Israel, abarca un nivel regional porque ahora están involucrados todos los países árabes, ¿no?, que son
quienes compiten con Irán, los árabes no se sienten cómodos con Irán porque Irán utiliza estas fuerzas proxies de las que hablamos y a otro nivel ya comienzan a intervenir tanto Rusia indirectamente apoyando a Irán y también China, que tiene sus propios intereses. Entonces, para Estados Unidos, este es el eje del mal, China, Rusia, Irán, y ellos de alguna manera van a tratar de protegerse unos a otros. Y estamos viendo el gran problema que se ha generado hoy día, uno de los principales indicadores del nerviosismo mundial, y petróleo. Para entender que problema es geopolítico, que casi todas las bolsas del mundo han abierto en negativo. Ajá. El precio del petróleo ha llegado hasta casi $80 Así y ha bajado de 60 a 65 dólares que lo habíamos estado viendo. En Europa tenemos un incremento más o menos del 25% en el gas. Entonces, esto automáticamente genera una serie de efectos en cadenas como que vamos a tener inflación porque todo se encarece si se encarece la energía. Las bolsas, como te digo, son muy importantes porque nos explican lo que está pasando. Y otro indicador del nerviosismo es que el oro, que es el refugio por excelencia, que venía más o menos bajando de niveles de $5,000, ahora está más o menos unos 5,400, no tengo, así abrió el día de hoy, ¿no? Entonces, claro, pero subir 25% el precio del gas, porque recordemos que Irán es un gran productor de petróleo, pero sobre todo es un gran productor de gas. Entonces, claro. Esta guerra, Berit, impacta en muchos países del mundo, ¿no? Luego del corte te voy a solamente mencionar cómo nos afecta a nosotros en Ecuador, por ejemplo, y no sé si a Perú. Ya regresamos en 2 minutos más con Berit Knudsen, que es nuestra invitada aquí en Un Café con JJ por Ecuador TV. No se vaya. Estamos de regreso con Berit Knudsen, que es nuestra invitada en Un Café con JJ por Ecuador TV. Ella es internacionalista, máster en Ciencias Políticas y Gestión Pública, autora de varias investigaciones independientes, columnista de opinión y exdirectora de la Fundación Liberty Plus para América Latina. Le decía a Berit antes del corte que Ecuador, si bien el precio del petróleo se eleva, en cambio también se nos eleva para nosotros el precio de los derivados, porque nosotros no los tenemos que importar, entonces para Ecuador no es mucha cosa este tema. Pero lo que quería decir era que afecta a todo el mundo, ¿no? Me decías en el corte que el estrecho de Hormuz no se va a cerrar, pero ya es un asunto geopolítico. ¿Por qué no lo cierra Irán el estrecho de Hormuz? Sí, había anunciado por que lo cerraría. menos es muy complicado porque esta noticia está en desarrollo y con las redes sociales no se puede hacer caso a lo que dicen porque cada información es peor que la otra, ¿no? Lo que quien está declarando mucho es el secretario del Consejo Supremo, que es Ali Larijani, y que dice que no se va a negociar, lo cual es sumamente grave. Han habido declaraciones sobre que van a continuar con el abastecimiento a China, por lo tanto no pueden cerrar el estrecho de Hormuz porque estarían yendo en contra, no solo, o sea, no quieren proteger al resto de países, sino quieren proteger a China. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos exactamente. Omán, que está en el estrecho junto con Emiratos Árabes, o sea, estarían protegiendo este pequeño estrecho de 33 kilómetros, pero de todas maneras ya estamos viendo que el precio del petróleo ha subido de una manera impresionante, casi un 20%, según lo último que vi, y esto afecta a toda la industria. No es cuestión de que somos productores o no somos productores. Para producir el petróleo
en Ecuador, por poner un ejemplo, va a estar más caro. Dices, bueno, claro, Ecuador se puede beneficiar, pero de todas maneras la industria ecuatoriana se ve perjudicada con precios más caros. Y no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de 20% para comenzar, y en el caso de, como ya mencionaba, en el caso de Europa, un 25% del precio del gas. Entonces, esto es sumamente grave y va a afectar al mundo entero. No sé cómo repercuta en la guerra con Ucrania, ¿no? Rusia no está interviniendo, pero sí está apoyando, ¿no? Entonces, ¿acaso es, de alguna manera, el conflicto abarca a las grandes potencias? Y hoy día las grandes potencias son China y Estados Unidos, pero Rusia ahí siempre está interviniendo. Claro. A ver, Berit, ¿la ONU crees tú que tiene una real capacidad para intervenir? Bueno, intervenir y tratar de pesar en alguna decisión de los países que están en conflicto. Lo primero que hizo Rusia y China fue convocar al Consejo de Seguridad, pero ya tenemos declaraciones del primer ministro Starmer en el Reino Unido, que ha dicho que va a ingresar, a pesar de que ellos estuvieron tratando de bloquear para evitar que este conflicto se inicie, pero ya Starmer está apoyando a los Estados Unidos, y hoy día en la mañana ha habido declaraciones de Emmanuel Macron, ya movilizó su portaaviones que está en este momento en el Mediterráneo, y el portaaviones Charles de Gaulle. Entonces sí, esto va aumentando, ¿no? Y del sábado al día de hoy han pasado muchas cosas, lo cual es sumamente peligroso para el mundo. Este conflicto es mucho más grave. Claro, es grave. Pero ¿tú crees, Berit, que va a ser un conflicto de larga data, o más bien cuando ya se ve la incorporación de otros países aliados, en este caso a Estados Unidos, a Israel, etcétera, la situación se puede acelerar, sin contar con que China, mejor dicho, contando con que China y Rusia no intervengan en nada, ¿no? Si la guerra de los 12 días dura, valga la redundancia, 12 días, porque se mataron a científicos y algunas cabezas no tan importantes. Imagínate la situación matando al líder supremo, Ali Khamenei. Y eso ha convulsionado a todos. Por un lado, siendo una dictadura teocrática, muchos iraníes que quieren derrocar al gobierno han salido a las calles a festejar, pero no es tan sencillo porque siempre hay personas. Estamos hablando de un país que tiene casi 90 millones de habitantes y hay gente que está a favor de la ayatolá. Entonces acá se van a formar bandos. Lo importante es que hoy tenemos un gobierno de transición con la caída de Ali Khamenei hasta que se nombre un nuevo jefe supremo que está a nombre encabezada por Pezeshkian, que es el presidente, que en realidad no tiene mucha fuerza, pero es el presidente de Irán, una persona del Poder Judicial y una persona del Consejo de los Guardianes, porque eso es lo que dicta la Constitución de Irán. Yo tengo grandes esperanzas con Pezeshkian, fue el único que estuvo hablando en Irán para buscar que Irán cediera de alguna manera, porque una negociación no llega a buen puerto si es que las partes no ceden. Siempre tienes que buscar cuál es tu objetivo principal y cómo vas a ceder. Yo tendría la impresión, pero es un poco difícil hablar de un futuro tan incierto como esto, tendría la impresión de que por lo menos esta guerra debería ser más larga que la guerra de los 12 días. Claro. Es muy grave. Claro, ahora, Berit, ¿tú crees qué porcentaje le das tú de éxito a la previsión de que a lo mejor en algún momento el príncipe heredero regrese a Irán? ¿Ves las condiciones de hoy a mediano plazo para que eso pase? Donald Trump ya declaró que a quien vería él como posible líder sucesor ya están muertos todos. Y no ha hablado del líder, el ex líder. Entonces, y no tiene en buena estima a este personaje. Entonces,
imaginarse que puede haber una asociación por ahí es muy, muy complicado. Tengamos en cuenta que vive también en los Estados Unidos, no está en Irán. Hay gente que de alguna manera lo pueda reconocer como una alternativa, pero no tiene la fuerza que sería necesaria. A otro nivel completamente distinto, ¿no? Pero es como lo que sucede en Venezuela. Quienes siguen mandando son aquellos que están hoy día en el manejo del poder, no personas que son periféricas por más que sean muy iraníes, y yo no lo veo por ahí, definitivamente no. Ya. Ahora bien, debemos estar preocupados en América Latina por alguna escalada terrorista, no en América Latina solo, perdón, más bien en Europa, diría yo, ¿no? Europa, Estados Unidos, deberíamos todos estar preocupados por una escalada terrorista como respuesta, como parte de las respuestas de Este es uno de los temores mayores, porque ya han convocado a la yihad islámica, que es esta guerra santa, a lo largo de todo el mundo. Entonces, si los países europeos intervienen, y especialmente en Estados Unidos, que ya hemos visto manifestaciones de protesta importante, la fuerza que tiene el actual alcalde de Nueva York, que promueve todos estos movimientos musulmanes, es muy peligroso, difícil aventurarse. No conozco el futuro y no quisiera aventurarme a decir cosas, pero que la situación es sumamente delicada y siempre existen estos lobos solitarios que actúan de manera personal, por propia iniciativa. Entonces, este tipo de sorpresas las podemos tener, pero como te digo, el hecho que hayan llamado a la yihad islámica resulta bastante delicado. ¿Qué cosa puede pasar? Es un poco difícil predecirlo. Claro. Ahora, Beri, ¿tú crees que, aunque nuestro peso como región es casi imperceptible, América Latina debería mantenerse en una posición de neutralidad, mirando la pelea de lejos nomás, ¿verdad? Bueno, tengamos en cuenta, y esto se hace mucho más claro, desde 1980 los clérigos iraníes están en América Latina, especialmente en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Tenemos que en los años 90 hubo estos atentados terroristas gravísimos en Argentina, de Lamia y la Embajada de Israel. Y ahora con el tema de Venezuela, sabemos la fuerte penetración de Irán en Venezuela, y esto afecta a todos nuestros países. Tenemos una presencia iraní en el Perú, que no es poca cosa. Por ejemplo, en las fronteras, y ahí hablamos también de Ecuador, en la frontera del Putumayo, actualmente los guerrilleros de la guerrilla de la frontera, que están por ahí, tanto en Ecuador como en Perú, utilizan drones de fabricación venezolana con tecnología de Irán. O sea, la presencia de Irán es mucho más fuerte de lo que las personas estamos imaginando. Ellos están presentes, o sea, la cantidad de movimientos musulmanes están vinculados, y las iglesias están vinculadas con Irán, y no son únicamente un lugar donde van a rezar, ¿no? Sino que estos es un brazo religioso, político y militar, porque en Irán todo está vinculado. O sea, no se separa la religión de la política y tampoco del ámbito militar. Entonces, sí es peligroso. Hemos tenido el año pasado algunos intentos de ataques terroristas en el Perú contra empresarios de Israel. Entonces sí hay una fuerte presencia. ¿Qué cosa puede pasar? ¿Se van a activar? ¿No se van a activar? Recordemos una cosa, los lobos solitarios, o sea, actúan en solitario, pero pueden causar mucho daño, ¿no? Y sobre todo, uno de los problemas que vamos a tener es el conflicto al interior de los Estados Unidos a puertas de las elecciones de segundo término. Yo no creo que lo que está sucediendo vaya a beneficiar mucho a Donald Trump. Creo que es bastante arriesgado, fue bastante arriesgada su decisión de atacar y en solidaridad con Israel. Yo creo que es bastante peligroso lo que ha pasado.
no hay un verdadero detonante que pueda servir a Donald Trump para justificar, porque simplemente lo que dice es que Irán es una amenaza existencial, pero no se termina de definir. Entonces, yo creo que la historia va a juzgar este ataque como algo que no estaba totalmente justificado, ¿no? Y es muy, muy grave todo lo que puede detonar esto, puede tener un efecto en cadena. Bueno, y habría que agregar, lamentablemente ya el tiempo no nos va a alcanzar, pero hay otro elemento adicional que no sé cuánto influya en este escenario, que están Irán y Afganistán y Pakistán ya están en una guerra prácticamente que pasó a segundo plano por los sucesos que escalaron entre Israel, Estados Unidos e Irán, ¿no? Y además Estados Unidos anunciando que va a hacer una toma pacífica de Cuba, es decir, el mundo está patas arriba, no hay nada que hacer. Qué pena que se nos acabó el tiempo, estimada Berit. Te agradezco mucho por estos minutos que nos has dado. Sí, en una próxima oportunidad. Sí. Sí. Muy brevemente, pero estamos mirando lo que está pasando al oeste de Irán y al este tenemos a India en conflictos con Pakistán y tenemos también a Azerbaiyán en conflictos abierto, y en este momento ese sí es un conflicto abierto, están en guerra con los talibanes, o sea, los pakistaníes están en guerra con los pakistanes, el mundo está totalmente convulsionado y eso es lamentable y Naciones Unidas no hace nada, no tiene fuerza y solo se queja porque han habido declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Guterres, diciendo que les falta dinero. Yo diría que reduzcan sus presupuestos, reduzcan la burocracia y se concentren en aquello para lo cual fueron creados. Menos viajes, menos viáticos y bajar presupuesto efectivamente. Gracias a Berit Knudsen de Cárdenas que ha estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad, querida Berit. Y a ustedes, amigos oyentes, televidentes, internautas, migrantes, gracias por acompañarnos en Ecuador TV. Será hasta la próxima.